Bienvenidos a Aquí en la U. El día de hoy me acompaña Antonio Salazar. Él es estudiante de la licenciatura de Derecho de la Universidad Latina de Costa Rica, el cual viene a hablarnos de un tema que es el despido sin responsabilidad patronal. Algo que puede llegar a suceder a cualquier laborador el día de hoy. Antonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal estás? Muy bien, usted, Alejandro. A mí muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro, muchísimas gracias. Cuando hablamos sobre despidos sin responsabilidad patronal, ¿a qué nos referimos? Bueno, inicialmente tal vez para conceptualizar, cuando hablamos del despido, hablamos de la cesación de las labores de un funcionario porque el patrón así lo dispone. Cuando hablamos sin responsabilidad patronal, nos referimos a que lo despide por una falta y entonces este pierde una serie de garantías que adquirió durante los años. Eso puntualmente podríamos definirlo así. ¿Y qué tipos de despido hay? Tenemos el despido con responsabilidad y sin responsabilidad. La diferencia va a radicar, uno, cuando es sin responsabilidad es porque se comete una falta que está regulada en el artículo 81, entonces el patrono, si debidamente justificado, puede despedir a la persona y no pagar sus garantías, es decir, solo paga aguinaldo y vacaciones. Pero si es con responsabilidad, lo puede despedir en cualquier momento, pero tiene que pagarle todas las garantías, incluyendo cesantía y preaviso. ¿Cómo será el procedimiento de un despido? ¿Cuál es por llamarlo así, el justo proceso para despedir a un empleado? Ese tema es bastante importante y de hecho con la reforma procesal se agrega en el artículo 35 que a la hora de la carta de despido tiene que ser debidamente justificada. Anteriormente el patrono, cuando es sin responsabilidad y era ente privado, despedía por su gusto. Hoy en día ya eso no se puede y tiene que haber un procedimiento, una investigación. Cuando se hace esa investigación, se puede suspender al empleado, pero el empleado tiene que continuar con un goce de salario mientras hace la investigación o continuar en sus labores. Posteriormente salía una carta de despido con toda la justificación del por qué se despide, indicando desde cuándo está, hasta cuándo va a salir, por qué va a salir, cuáles fueron los hechos y el resultado de la investigación. Muy parecido a cómo se podía manejar, cómo se maneja en la parte de administración pública, pero en administración pública hay una serie de garantías diferentes. En este caso, después de la carta, se le comunica al empleado, tiene que firmarla o recibirla, tiene que ir la persona que la hace con un testigo para garantizar que la recibió debidamente. Si el empleado no la quiere recibir, entonces se tiene que entregar en el Ministerio de Trabajo y posteriormente eso el despido queda, digamos, que válido. Ahora bien, el empleado puede recurrirlo ante los tribunales y por eso la importancia de que esté debidamente justificado y haya una debida investigación para que se pueda defender tanto el patrono de su acto cometido, porque si no caeríamos en la improcedencia del despido. Me acabas de hablar sobre la carta de despido, que es un elemento fundamental a la hora de este proceso. ¿Qué debe indicar la carta de despido? La carta de despido tiene que ser bastante estricta hoy en día con esta reforma. Primero indicar que el empleado está siendo despedido, ¿verdad? Indicar desde cuándo laboraba hasta cuándo, digamos, a la fecha que va a finiquitar, las razones, una consecución de hechos, puede ser un acto motivado realmente, indicar cuándo sale, cuánto le toca, y indicar la liquidación, que debe pagarse en el mismo momento o lo más pronto posible para que no le genere ningún tipo de perjuicio a la empresa. Una pregunta, ¿este proceso se da en todo tipo de empleación o porque, por ejemplo, hay personas que laboran por hecho de palabra, sin un contrato? Entonces, ¿se da el mismo proceso o es justamente nada más para cuando hay un contrato escrito? La norma lo establece que tiene la misma validez el contrato verbal que el contrato escrito. Si se dan 3 puntos, que es que haya subordinación, que haya pagos sucesivos, entonces ya hay una relación laboral y entonces no importa si es escrito o verbal, se tienen que respetar todas las garantías que establece el código y por ende tiene que haber una carta formal para el despido. Sí. Un error en la carta ocasionaría darle la razón, en este caso, a la persona para que en la demanda la pueda ganar y entonces entramos en un tema de los daños y perjuicios que se puede recibir. Siempre hay que cumplir con el debido proceso. Correctamente. Muy bien. Háblame sobre 2 temas que me comentaste antes, que es el despido procedente e improcedente. Primero, háblame sobre el despido procedente. Digamos que el despido procedente es cuando se ejecuta el despido, como te lo expliqué, damos todo ese trayecto, y cuando se recurre ante el juez, en este caso el exfuncionario,
el juez le da la razón a la administración porque fue ejecutado de la manera correcta. Entonces no tiene razón el empleado o ex empleado y entonces no tiene que recibir ningún tipo de pago extra. ¿Okay? El improcedente sería que se haya ejecutado de una manera, una mala manera, o no sea debidamente motivado, o no hubo una debida investigación. Entonces, esta serie de vicios ocasionan que el juez le dé la razón al empleado y entonces se tengan que resarcir, entonces pagar una indemnización por los daños causados por haber perdido el trabajo de la manera inadecuada. ¿Y el imprecedente? Es Es ajá, bien. Me hablaste de la indemnización. Correcto. ¿Se puede dar una indemnización por un despido imprecedente? Sí, se puede dar en el sentido de que la persona, vamos, la pena más dura en el tema laboral es que usted lo despiden. Si usted lo despiden, pues tiene que salir a la calle a buscar otra vez trabajo y todo esto. Entonces, si usted presenta la demanda y la gana porque hubo un error o un abuso de poder o fue por acoso, diferentes formas que pueden haber de un despido improcedente, el patrono queda obligado por una sentencia a pagar daños y perjuicios al funcionario por lo que haya sucedido. Me hablaste antes de, además de indemnización, de dos puntos importantes, que es el finiquito o la liquidación. ¿Cuál es la diferencia entre esta indemnización y la liquidación? La liquidación es el pago de las garantías que usted ya tiene. En este caso sería el aguinaldo, las vacaciones, previsiones y cesantías, si fuera con responsabilidad. Y la indemnización es cuando se despide de la mala manera y se recurre a los tribunales y entonces el juez te da la razón. Entonces ya tienes derecho a esa serie de daños y perjuicios, que es una indemnización por el daño que te causan. Exceptuando, por supuesto, el aguinaldo. Vamos, el aguinaldo y las vacaciones siempre te las van a pagar, porque eso además lo vas acumulando mes a mes y al final cuando te hagan el despido te lo van a devolver, técnicamente te lo devuelven, es como si fuera un ahorro. Ahora bien, el preaviso y la cesantía es algo que si es con responsabilidad te lo pagan y si es sin responsabilidad lo pierdes. Bien. ¿Dónde encontramos regulado el despido en el Código de Trabajo de Costa Rica? Está regulado en el artículo 81, están definidas las causales del despido, ¿verdad? Son varias. Incluso en el último párrafo habla de que además si fueran un tema penal, digamos, si fuera una falsificación de una firma o algo así, puede producir también el despido. Después en el artículo 35 se establece cómo tiene que estar la carta y más adelante me parece que es en el 400 están regulados cómo tiene que venir la carta, todo el proceso y todos estos detalles. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio, por habernos acompañado el día de hoy. Él fue Antonio Salazar, estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad Latina de Costa Rica, que nos vino a hablar sobre el despido, sin responsabilidad patronal. Aquí en la U.